Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 12 del análisis de la parte 9 de JoJo Bizarre Adventures de JoJo Lands. Primero de todo pido perdón por la tardanza por hacer el episodio, pero estuve de viaje en Múnich, como podéis haber visto en mi Twitter o Instagram, que están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, en teoría es el último episodio o capítulo, perdón, del volumen 3. Pero bueno, vamos a ver porque hay muchas cosas que contar en este episodio. Bueno, pues el episodio empieza con un flashback del hombre misterioso, en el que vemos que está en medio de una isla volcánica entrenándose para una especie de triatlón. Triatlón es una prueba en la que hay distintas pruebas deportivas, entre las cuales hay una carrera de bicicleta, y ahí le vemos pues ahí saltando entre las rocas con la bicicleta. Pero no está solo, porque se nos revela que el hombre misterioso tiene un hermano menor que se llama Mauka. Y justo después, en una escena muy thriller y muy fiel al estilo de Araki, vemos como la bicicleta de Mauka, del hermano pequeño, sigue avanzando, pero el hermano ha desaparecido. Entonces, claro, yo y cualquier lector está muy sorprendido porque no vemos a nada acercarse a los dos hermanos, por lo tanto no sabemos lo que ha pasado. Y curiosamente, el Araki hace mucho énfasis en el paisaje volcánico, porque en cuanto el hermano pequeño desaparece, Araki muestra un plano de las rocas volcánicas, lo cual a mí no me parece una coincidencia. Entonces, bueno, pues evidentemente el hombre misterioso empieza a buscar a su hermano y ve que hay como una especie de corrientes de agua subterránea debajo de la roca, debajo de la superficie, que habrían succionado a su hermana. Pero bueno, por ahora, sin darnos más información, volvemos al presente, donde vemos que el grupo de Yodio, Dragona, Usagi y los demás están en el aeropuerto preparándose, haciendo el check-in para el vuelo de vuelta a casa, porque ya han terminado la misión, que era robar el diamante de Rohan. Entonces ya vuelven a casa para volver a verse con Meryl May, que es la jefa del grupo. Y mientras Dragona y Usagi están comprando souvenirs en las típicas tiendas store que están cerca de las puertas de embarque de un aeropuerto, Yodio se sienta a charlar con el hombre misterioso. ¿Y qué es lo primero que le pregunta? Sus gustos musicales. O sea, porque evidentemente cuando tú luchas a muerte contra alguien, lo primero que se te ocurre es, mira, pues voy a preguntarle si le gusta Dua Lipa o Shakira. Entonces, claro, ahí es cuando Paco le recuerda a Yodio que, bueno, pues al final lo que nos interesa es saber quién es este tío. Y al final, pues se nos revela que se llama Charming Man. Que bueno, es el nombre del capítulo. El capítulo se llama Charming Man. Tiene 21 años y Charming Man les explica que la roca volcánica salió de una fuente de agua que salió de repente en Hualalai, que es la isla donde estaba practicando para el triatlón con su hermano pequeño Mauka. Y lo que es incluso más misterioso es que Charming Man le dice a Yodio y Paco que en esa isla normalmente no hay ninguna fuente de agua, no llueve, no hay nada, entonces no es normal que debajo de la tierra tengas tales cantidades de agua. Y al parecer, según lo que Charming Man observó, es que esas rocas salían de una especie de tubo, de un tubo volcánico, que me recuerda un poco a estos túneles que se crean en las playas a veces, que te succionan de repente, que son como túneles subterráneos. Me recordó un poco a eso. Además, sin que Paco y Yodio mencionen a Rohan, Charming Man menciona a Rohan diciendo que lo vio recogiendo las rocas volcánicas en medio de la isla para poder estudiarlas en su villa. Nos movemos a Dragona y Usagi y ahí vemos a un vendedor ambulante que intenta vender cualquier cosa a Dragona y Usagi, y curiosamente, entre los objetos que se encuentran en el chaleco que el vendedor abre en plan para decir, mira lo que tengo, $80, pues está el reloj de la relojería, que recordamos que el reloj de la relojería,
llegó a manos de Dragon y Usagi temporalmente, luego lo recuperó la pareja, que luego robó Charming Man, que luego acabó en el océano. Entonces, al final, aunque el proceso haya sido un poco largo, el reloj vuelve al propietario, que es el propietario de la roca volcánica, que es en ese caso el grupo de Yodio. Justo antes de subir al avión, porque al final Yodio y Paco le dicen a Charming Man, oye, no te vas a quedar aquí, vente con nosotros, nos demos dinero los dos, es un win-to-win, y bueno, pues nos repartimos la riqueza. Y Charming Man avisa al grupo diciéndoles que si su objetivo es hacerse rico con la roca volcánica, no lo conseguirán. Y sin dar más detalles dice, ya veréis, ya lo descubriréis. Así que, bueno, evidentemente Yodio pues no se queda muy tranquilo porque al final su objetivo era volverse rico. Y recordemos que al principio de JoJo Lands nos cuentan, bueno, Yodio él mismo nos dice que esta es la historia de un chico que se volvió absurdamente rico. Entonces, pues no, o Charming Man miente o Yodio se hizo rico de otra manera. No lo sabemos. Una vez que entran en el avión, ya volvemos al flashback de la desaparición de Mauka, del hermano pequeño de Charming Man, donde vemos al equipo de rescate abandonar la búsqueda. Porque incluso si Charming Man insiste en lo que ha visto, el responsable del rescate, que creo que es un policía, pero no estoy seguro, lo menosprecia y le recuerda que tiene una orden de arresto, o un registro de arresto. Y bueno, pues además, al saber que en Hualalai no hay fuentes de agua, pues cuando tienes a alguien que te dice que una persona desaparece por un río o por una especie de corriente de agua, pues hombre, pues puedes no creerle. Y bueno, pues eso es lo que pasa, que es que el inspector simplemente ignora a Charming Man y además le recuerda, le dice, oye, tú hace un año heriste a un policía, entonces no me vengas tú a pedirme ayuda a mí ahora que te tenemos fichado. Y es ahí donde Charming Man nos explica, yo creo que es para que Araki no nos haga pensar cosas, Charming Man explica que lo que le pasó es que simplemente el policía intentó agarrar del brazo a Charming Man, pero que Charming Man, desde que nació, tiene la piel áspera y arenosa, lo que hizo que el policía, al agarrar el brazo de Charming Man, pues se raspó, se arañó, se hizo daño. Y lo que es desesperante es que incluso contando todo eso, el responsable del rescate decide dejarlo tirado ahí y abandona el rescate. Y bueno, pues Charming Man evidentemente se lamenta, está muy triste, está muy enfadado, y de repente ve a Rohan en medio de la isla. Bueno, o sea, él no conoce a Rohan, pero ve a Rohan y dice, este parece ser un turista. Y al parecer Rohan está en medio de la isla y empieza a esparcir billetes. Tiene un fajo de billetes y hace boom y los tira. Y los billetes empiezan a caer y los billetes parecen coincidir en un punto. Entonces, cuando Rohan ve que estos billetes caen en un punto, es ahí donde recoge la roca volcánica, porque entiende que es la roca volcánica la que está detrás del efecto de atracción y reunión y recolección de esos billetes. Volvemos otra vez al presente y esta vez vemos a Meryl May, recordemos que es la directora de la escuela y también la jefa de la mafia que tiene ahí montada, y es la que pide a Yodio y a los demás robar el diamante a Rohan. Y bueno, pues vemos a Meryl May que está analizando el diamante y bueno, pues empieza a hablar con el grupo porque le extraña no haber oído nada sobre ningún robo a nadie, porque según ella tiene contactos en la policía, en la aduana, en los periódicos. Entonces claro, pues le extraña no haber oído nada sabiendo que el grupo ha tardado 6 horas. Que a mí se me hace corto porque llevamos no sé cuántos capítulos, pero bueno, es como Vento Áureo, que al final todo transcurre en 6 días, que parecen semanas, pero bueno, pues esto al parecer todo lo que hemos visto han sido 6 horas, que me parece cortísimo, pero bueno.
Entonces, claro, pues Meryl May sabe, o al menos siente, o percibe, que hay algo que no le cuentan. O sea, hay algo, o hay algunas cosas que no le cuentan. Y bueno, pues Dragona le dice, bueno, pues observe usted misma. Y ahí se da cuenta de que el diamante que antes había guardado en la caja fuerte está en sus manos. Entonces, claro, ahí entiende que hay algo sobrenatural o algo místico o muy raro. Entonces, bueno, pues ahí Meryl May, asombrada, parece tener una idea en mente. Y es ahí donde se termina el capítulo. Con Charming Man que está esperando fuera. No sabemos por, o sea, no sabemos por qué. Sí, porque Charming Man no conoce a una Meryl May. Y Dragona, en el último panel, le menciona a Meryl May que hay una persona afuera, que es amigo nuestro y demás. Pero bueno, no sabemos lo que va a pasar. Así que bueno, el capítulo, bueno, pues como siempre está muy bien. Y yo tengo varias dudas. Perdonadme que voy a quitar esto. Es que me está molestando esto. Vale, perdonad, ya estoy. Entonces, lo primero es la no naturaleza hombre de roca de Charming Man. Porque bueno, como todos sabéis, yo estaba entre la gente que pensaba que Charming Man era un hombre roca, porque recordaba mucho a ciertos hombres roca por su comportamiento y por su aspecto físico, en especial a Doctor Wu o Doctor Who. La explicación que él da seguramente es una manera de, para Araki, de hacernos entender que no es un hombre roca. Pero, a ver, yo quiero seguir creyendo en ello, porque al final los hombres roca tienen un rol muy importante en la parte 8. Y este tío es que es un hombre roca, o sea, es que es igual. Y a lo mejor es simplemente que Charming Man, pues, no conoce su condición. A lo mejor es un hombre roca perdido, o solitario, o abandonado. Entonces, bueno, pues él simplemente se da cuenta de que tiene una condición que no es simplemente que tiene la piel áspera, es que tiene una capacidad especial, que es de descomponerse y recomponerse en otro lugar. O sea, ¿sabes? Eso no es solamente tengo la piel áspera, es mucho más. Así que bueno, yo espero más aclaraciones, porque me parecería raro que Araki hiciera simplemente un guiño indirecto a algo muy importante en la parte anterior. Porque, por ejemplo, tú puedes hacer referencia a el combate de apuesta con Darby en la parte 3 partes después, con Marilyn Manson. Es una referencia, pero no es que tú digas, esto es lo mismo. No, es una referencia, es un guiño. Es como un reboot, es como un remake, vamos a decir. Pero es que esto es la continuación directa, sabiendo que en la parte anterior los hombres roca eran extremadamente importantes, eran los antagonistas principales. Entonces que ahora de repente sea un guiño, me extraña. Pero bueno, ya iremos bien. Lo más importante. Los tubos volcánicos. O sea, eso... Yo cuando he visto eso, he pensado directamente en los acantilados, las paredes, los muros de Jojo Lion. O sea, sin ninguna duda, yo he pensado en un paralelo entre eso. Bueno, y también la palma del diablo. O donde se encontraban los distintos fragmentos del cuerpo santo en Steel Ball Run. Entonces, yo creo que esto es una referencia o una mención directa a la presencia o influencia del cuerpo santo. Porque como todos sabemos, en la residencia Higashikata, al estar ahí el cuerpo santo durante un tiempo, bueno, pues influyó en la aparición de los stands y demás. Entonces, aquí no me extrañaría que fuera lo mismo, y esto explicaría la obtención de stands de los personajes, porque aparte de... O sea, no se nos ha dado ninguna explicación de cómo obtienen los stands. Y esas
ese poder que tiene el espacio físico y geográfico en los personajes desde la parte 7 es evidente. Entonces ver que algo extremadamente inusual aparece en el espacio físico, en el suelo o en los muros, pues hombre, pues no me parece un guiño tampoco, me parece una mención directa. Lo cual a mí me hace ya ver que está conectando directamente la parte 7 y 8 con JoJo Lands. Y además es que en Hualalai, donde estaba Charming Man con su hermana, no había agua. Entonces él menciona varias veces que no hay agua allí. Entonces el hecho de que haya agua allí, en medio de agujeros que aparecen de repente, pues hombre, suena un poco a lo mismo que la Palma del Diablo o los muros con vida de JoJo Lion. Así que bueno, yo para mí eso es una mención directa. A lo mejor incluso hay algo con el Cuerpo Santo en esta parte. Porque en JoJo Lion fue simplemente una mención, que bueno, luego esa aparición del Cuerpo Santo tuvo sus consecuencias, pero no hubo un rol directo y en el presente del Cuerpo Santo, como si hubo en la parte 7. En la parte 8, pues no me extrañaría. Pero bueno, si es una influencia indirecta o a largo plazo, como es en JoJo Lion, pues también me gustaría, porque al final todo empezó con el Cuerpo Santo. O al menos en el universo de Steve Run todo empezó con el Cuerpo Santo. Pero bueno, estas son mis opiniones por ahora. Hasta aquí el episodio de hoy. Han sido 5 más... habrán sido 10, 11 minutos, más o menos. Bueno, pues puedo saberlo. Han sido... bueno, pues no lo sé. Así que no dudéis en dejar vuestra opinión y vuestros comentarios sobre el vídeo en el vídeo, en los comentarios. Responderé a todo. No olvidéis seguirme en Twitter, porque es ahí donde siempre pongo el análisis más completo y escrito del episodio, y donde también puedo conversar con la gente y también puedo retuitear ideas de otra gente u otros youtubers. En todo caso, os agradezco el apoyo a esta serie cada mes y nos vemos el mes que viene para el capítulo número 13, que es donde Meryl May seguramente nos revele qué es lo que tiene pensado para Yodio y sus compañeros. En todo caso, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!